ha tocado moderar, coordinar, como quieran ustedes llamarle, esta mesa redonda que yo prefiero llamarle encuentro entre 4 arquitectos, pues para charlar un rato delante de ustedes sobre arquitectura, sobre la arquitectura como creación, pero también como concreción, y del lugar en el que estamos y de la arquitectura del lugar en el que estamos y vivimos, ¿no? Yo les voy a presentar a los participantes, que creo que son de sobra conocidos. A mi izquierda, pues Bernardo Pozuelo Muñoz, arquitecto que llega a Nerja en los años 70 del siglo pasado y que, bueno, pues tiene aquí... No, voy a decir cuestiones de fecha porque me parece importante y ahora explicaré por qué. Que no pueda el otro. Con cantidad de obra tanto en Nerja como fuera de Nerja de todo tipo. Héctor Sequero Marcos, que llega a Nerja en los años 80, una década después, que trabaja con Bernardo Pozuelo, pero luego abre su propio estudio, Arquisur, y que también tiene obra tanto en la localidad como fuera de la localidad. De alguna manera, ellos han sido creadores de la imagen visual que tiene parte de nuestra localidad. Y en esa imagen visual nacen o crecen y se crían estos otros 2 arquitectos que tengo aquí a la derecha, que son Francisco Sánchez López, yo le voy a llamar Curro porque lo conozco desde muy pequeñito, también con estudio de arquitectura aquí en Nerja, y Marta Lomas Casanova, arquitectos pues nerjeños que desde pequeños nacen, crecen aquí, se encuentran, ven, se mueven por las calles y los edificios, parte de los cuales han hecho estos 2 señores que tengo aquí a mi izquierda. Vamos a empezar y como introducción breve les diré lo siguiente. Nerja, década de 1950. Algo más de 7.000 habitantes y un casco urbano pequeño, donde conviven las casas con huertas, con jardines, con corrales, etcétera, que a partir del año 55-56 empieza a expandirse por el Tablazo, una zona que no había sido construida, que se habilita para la construcción de las primeras urbanizaciones de tipo turístico. Aquí en Nerja, arquitectos había habido hasta entonces pocos. Aquí funcionaban los maestros de obra y los arquitectos empiezan a llegar, salvo alguna excepción del pasado, a partir de esa década. Y con la llegada del turismo, la promoción turística, etcétera, y la construcción y también la llegada de gente que viene a vivir a Nerja para trabajar en todo lo que el turismo da de sí, empieza lo que llamamos lo que se conoce con el nombre de boom constructivo, de la expansión de la ciudad. Y aquí están ellos. Vamos a empezar, si os parece, por un primer bloque que yo llamo la arquitectura y la actividad del arquitecto. Me gustaría leer un par de breves textos. Uno es del Diccionario de las Artes de Félix de Azúa. Él empieza definiendo arquitectura de la siguiente manera. En tanto que arte, la arquitectura crea los lugares habitables, allí donde los mortales instalan su morada, para lo cual el espacio debe cubrirse de significación. Pero en cuanto a profesión técnica, la arquitectura construye edificios y ciudades con fines prácticos. La tensión entre ambas caras del término, la artística y la profesional, es una constante en los 2 últimos siglos a partir de la creación de escuelas técnicas. Puede decirse que la tensión se está resolviendo a gran velocidad en favor de la profesión y de la construcción de edificios y ciudades con fines económicos sociales, como es el almacenamiento de las masas urbanas en lugares controlables. Esta es la definición que hace Félix de Azúa de arquitectura. Yo quiero plantearles a ellos cómo se introducen ellos en la arquitectura, qué les llama de la arquitectura, cuál es su formación, cuáles son sus referentes. ¿Quién se anima a hablar de este tema? ¿Por qué nos decidimos
Efectivamente. No, yo es que lo mamé de chiquitito porque mi padre era aparejador y yo me acuerdo. Pero yo creo que se oye, ¿no? ¿No se oye? ¿Dónde tengo yo ahora? Está sentado. Ahí. Las cosas del directo. Mira, ¿se oye mejor así? Es que este sonido, enhorabuena, es mejor que el de la otra sala, ¿eh? La otra sala tiene un sonido malísimo, esta no está mal. Iba a decir que, claro, de chiquitito yo me acuerdo que con 7 años ya decía que quería ser arquitecto. O sea que lo mío estaba siempre enganchado en cosas de arquitectura, viendo libros de arquitectura y cosas de esas, ¿no? O sea que lo mío viene, es un vicio de chiquitito y además ese vicio dura hasta que te mueres, ¿eh? O sea, porque como te gusta, es decir, eso os pasará a muchos. Si estáis haciendo un trabajo que os gusta, moriréis haciendo ese trabajo, ¿no? Otra cosa es si no te gusta. Y como la profesión de arquitecto es una en la que se disfruta mucho del trabajo que uno hace, pues termina, que es lo que le pasa a muchos arquitectos. Oscar Niemeyer murió con 102 años trabajando, ¿no? Bueno, que de chiquitillo ya era yo. Yo, en la misma línea que vosotros me habéis visto a mí crecer metido en vuestro despacho, o sea, que os diga. La verdad que yo no me he planteado nunca, ahora que me lo habéis preguntado, ¿por qué soy arquitecto? Pues fundamentalmente entiendo, ahora que es que no me he parado a pensarlo. Yo recuerdo que con 17 años quería ser piloto, tenía clarísimo que iba a ser piloto y me sacaron miopía y se acabó el pilotaje. Y me fui a hacer arquitectura a Granada. Después es verdad que a partir de los 19 años se rompe cualquier nexo con el mundo de la arquitectura aquí en Nerja, por temas de cuestiones familiares y tal, y es cuando realmente descubro lo mucho que me gusta la arquitectura. Y hasta ahora, vamos, yo creo que es todo el día estoy pensando en términos de proyectando, y como decían en la escuela, la arquitectura al final es todo, estamos rodeados por todo, por espacios arquitectónicos, las relaciones sociales siempre se realizan en espacios arquitectónicos, no, vemos el cine, la arquitectura es fundamental, en la publicidad la arquitectura es fundamental, cómo nos relacionamos. Nuestro primer beso se produce en un banco, que había un árbol detrás en el que había una luz, todo es arquitectura al final y no podemos entenderla sin ello. Entonces yo creo que esa es una de las claves y fundamentalmente yo creo que probablemente soy arquitecto porque mis padres se pasaban, yo me acuerdo en tu despacho, el que mirando donde está el kiosco Ricardo ahora, yo me he pasado en esa verja, en esa reja muchísimas noches mientras mis padres estaban currando dentro, montando proyectos, y he dormido en esos sofás que había en la escalera, en lo alto de la escalera, dormí un montón de veces esperando que terminara. No íbamos a las 5 de la 6 de la mañana porque ellos estaban trabajando. Así que supongo que por eso uno es arquitecto, ¿no? Pues yo me decidí a ser arquitecto porque de pequeño estaba siempre dibujando y me encantaba, no paraba, y cada vez que venían amigos de mis padres a casa me decían: ojo, este niño tiene que ser arquitecto. Y yo es la primera vez que oí hablar de arquitectura y me pensé, pues tendrán razón, si lo dicen todo, pues tendré que estudiar arquitectura, ¿no? Y ya lo dejé, no volví a pensar en ello hasta que me llegó el momento de decidirme por una carrera y me metí. La verdad es que engancha mucho, es una profesión, como tú dices, ¿no? Y Bernardo también acaba de decir, que te ocupa la vida entera, o sea, te pasas pensando en arquitectura, todo lo ves arquitectura, ¿no? Si vas de viaje vas viendo casas, vas como los tontos, todo tropezándote. Sí, el mérito lo tienen las parejas, que aguantan, al final acaba uno teniendo una pareja arquitecta, porque si no, no te aguanta nadie. O sea, tú vas de viaje y dices, no ves lo que ve todo el mundo, ves la moldurita, ves el acabado, ves el encuentro entre dos materiales y dices, bueno, este tío es un flipado, sí. Somos un poco drogatas de estas cosas, sí. Totalmente. Marta, además de que nos cuentes por qué te decidiste, a mí me gustaría que hablaras un poco de tu experiencia como mujer en un mundo muy de hombres como es el de la construcción. Como el hándicap de desenvolverse, etcétera, etcétera. A ver, yo la verdad es que a mí la carrera de arquitectura era como que al principio era como algo inalcanzable. Todo el mundo me decía, es algo muy complicado, es una carrera de hombre. Entonces empecé haciendo arquitectura técnica. Y allí pues me encontré que, por ejemplo, había un baño de chicas en todo el edificio
me llegaron a suspender porque era mujer y la mujer tenía que estar en su casa. Y entonces acabé muy pronto y lo de la arquitectura era como, me quedaré frustrada por no intentarlo. Y lo intenté y cuando entré me fascinó. O sea, yo veía que aquello era una herramienta con la que se podían hacer tantas cosas y conseguir tantas cosas que me enamoré de la profesión. De hecho, yo me especialicé en urbanismo y es realmente mi especialidad, el tema que realmente me gusta trabajar, aunque es bastante complicado, pero bueno, intentamos lo que podemos. Muy bien. Hay un tema sobre el que me gustaría también que hablara ahí. Proyecto, construcción. Cuando vosotros os vais a hacer un proyecto, a diseñar, o recibís un encargo, el tema de la clientela también, vamos a tocarlo quizá dentro de un ratito. Cuando vosotros tenéis un encargo, ¿cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestra forma de trabajar? Hay gente que hace proyectos y ha habido arquitectos a lo largo de la historia que han hecho fantásticos proyectos que nunca se han construido, que nunca se han materializado. Arquitectura utópica, por ejemplo. Y lo contrario. Y hay proyectos que sí llegan a... Son como dos partes, dos facetas distintas, la proyección y la construcción. Entiendo que la proyección es la parte artística, creativa del arquitecto. Para mí, mi punto de vista, si no hay ejecución, la proyección, el papel lo soporta todo. Entonces, el gran reto es estar en eso que has ideado, realmente que sea real y que sea lo que había en tu cabeza. Es muy complicado realmente llevar un proyecto a la realidad y que en el proceso no se pierdan cosas o se transforme o acabe siendo algo que tú no pensabas que iba a terminar haciendo. Sí, quizás es verdad que el proceso del proyectar y hasta llegar a construir es súper complejo. Hay tantísimos factores. A mí me gusta hacer un paralelismo muy grande con el cine, porque hay tantísimos elementos que hacen que una película que sobre el papel tenía un guión muy bueno, pero tiene una dirección muy mala y al final el resultado es un desastre, que claro, nosotros al final somos directores, pero también muchas veces somos guionistas y inclusive actuamos, ¿no?, dentro del proceso de construcción, en el que tenemos un factor importante, pero después hay tantísimos agentes y después es clave y fundamental el cliente. Cuando tú ves el resultado de tu trabajo y dices, ostras, es que muchas veces son cosas muy personales. Dices, esto tiene un cliente detrás, pues que es su casa, es el resultado de un proceso en el que muchas veces dedicamos muchísimas horas. Hablábamos antes del factor de la sociología, ¿no? O sea, entender qué es lo que quiere, qué es lo que va buscando, porque muchas veces, por ejemplo, el caso de una casa es el proyecto de una vida de muchas personas, es la inversión de su vida, y al final van a acabar habitando ahí y no tienes que ser capaz de tomar la distancia de saber que estás haciendo algo donde ellos van a vivir. Tú terminas tu trabajo, cuando terminas, y te vas. Pero ellos se quedan allí, después se van a tirar 20 años, 30 años, muchos de ellos, otros no, a lo mejor se lo quitan de encima de un año después. Pero es algo que tienes que tener muy en cuenta cuando estás proyectando, y siempre cuando proyectas pensar cómo lo voy a construir. Mira, yo lo que pienso, al arquitecto lo que le haría falta una buena dosis de más humildad. O sea, nos creemos que somos artistas, eso es mentira. O sea, la arquitectura no es un arte en lo que estamos haciendo hoy día. Es decir, a lo mejor en el encargo de un edificio público maravilloso, no sé qué, pero en el día a día nuestro, no confundamos, o sea, no estamos haciendo arte, estamos haciendo artesanía. Es que la gente confunde el arte con la artesanía. El arte es absolutamente creativo, pero la artesanía es usar técnicas, de diseño en este caso, que te llevan un resultado estético, bonito. El artesano que está haciendo una pieza cerámica tiene el mismo mérito que un arquitecto haciendo un diseño de una casa, el mismo. O la señora haciendo puntos de cruz, bordando, o lo que sea. Es decir, son artesanías. Eso de que la arquitectura, que los arquitectos hacemos arte, que somos artistas, es mentira. O sea, yo creo que somos artesanos. Lo que tenemos que ser son buenos artesanos. Pero yo creo que muchísimos arquitectos es que se creen, vamos,
el rey del mambo, y se llaman artistas. Bueno, hasta Leonardo da Vinci no se llamaba artista, ¿eh? Es decir, que yo creo que necesitamos una dosis de humildad, porque nos creemos artistas y no es cierto. Como muchos somos buenos artesanos. Bueno, yo en la escala en la que estamos nosotros, yo creo que ninguno de los que estamos aquí pensamos que somos Yo creo que artistas. eso ha cambiado de claro que el agua. Si yo te contara. Tenemos más claro que el agua. Si me dejáis, hay un texto que yo traía aquí preparado de Valeriano Bozal, un historiador del arte, que dice: creo que dar una imagen de nuestra arquitectura a partir de los 10 o 12 miembros importantes, entre comillas, y de 40 o 50 obras distintas que desde los años 50 para acá han dominado, es dar una imagen falsa, pues la arquitectura española no está dominada ni por esas obras ni por esos nombres, sino por multitud de arquitectos y edificios que difícilmente aparecen en las revistas especializadas, pero que configuran la fisonomía de nuestras ciudades, que es en realidad de lo que estamos hablando. El cliente. ¿Qué pasa con el cliente? Hay muchos tipos de clientes. ¿Tú querías comentar algo sí, sobre yo quería decir que yo creo que los arquitectos siempre diseñamos pensando que se va a construir. O sea, no hacemos arquitectura de papel. Es muy difícil proyectar pensando que no vas a construirlo, y la ilusión es esa. Siempre, a veces falla, pero en pocas ocasiones, ¿eh? No es muy normal, no sé qué porcentaje de fallo habrá, ¿un 5%? Nuestro, el mío, sí. O sea, bueno, yo no sé, claro, ten en cuenta que para hacerte un huequecito, ¿cuántos proyectos hemos tenido que hacer que se han quedado en la basura? Pues bastante. Ya si te presentas a concursos. Yo que llevo 12 años en Frigiliana, yo estoy allí porque yo le hice un ayuntamiento nuevo, una Navidad, encerrado toda la Navidad haciendo un ayuntamiento nuevo, un proyecto estupendo, y me dijeron: no, ayuntamiento no, que no hay dinero, pero quédate aquí a trabajar un par de días en semana. O sea, esa fue la... ya te sirvió, fue un proyecto práctico, ¿no? Pero sí hemos hecho muchos proyectos que se han quedado en la basura, muchísimos. Yo creo que no sé Sí. cuántos. ¿Sí, Marta? Bueno, yo aparte de eso quería comentar también las palabras de Bernardo a propósito de lo del artista, porque es verdad que pesa mucho la palabra artista, pero luego si te pones a buscar en el diccionario, cualquier definición de arquitectura, de ingeniería, insisten en el arte. Siempre es arte, incluso la artesanía también es arte. Y la técnica, ya fui a buscar, digo, a ver qué pone de la técnica, y ponía que también es arte. O sea que... Es que hay muchos artistas en todos lados. O sea, que somos artistas aunque no queramos. El cliente. Hay muchos tipos de clientes. Hay desde la pareja que se quiere hacer una casa hasta el promotor inmobiliario, hasta la administración o las grandes empresas que quieren construir edificios, los ayuntamientos, etcétera. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se establece la relación con el cliente? Cuando vosotros vais a trabajar, ¿manda el cliente? ¿Manda el arquitecto? ¿Sois un mero intermediario? Yo creo que eso depende de cada uno, cómo trabaje, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que soy una herramienta para ese cliente. Entonces intento ver cuáles son las necesidades que tiene y con mis conocimientos intento darle lo mejor que puedo. Pero yo también he conocido a otro tipo de arquitectos de otra forma. Luego también, por ejemplo, yo como arquitecta, yo no trabajo sola. Yo ya no me planteo hacer un proyecto de arriba desde principio a fin yo sola, y creo que eso también es la nueva forma de trabajar. Antes creo que eso ellos podrán contarlo, han cambiado, ellos te pueden contar cómo ha cambiado la forma de trabajar. Ahí entra también, por ejemplo, la cantidad de normativa que hay que cumplir ahora y que antes no había que cumplir. Yo creo que el arquitecto, la figura del arquitecto ha cambiado mucho, incluso desde el punto de vista social, de cómo se entendía ante un arquitecto y ahora. Yo pienso que también la relación entre el cliente y el arquitecto depende no solo del cliente, sino del arquitecto. Es decir, hay gente que se dirigen y buscan un arquitecto de mucho prestigio y entonces confían en él. Por ejemplo, como ejemplo lo mejor se entiende, Joaquín Torres, ¿sabéis quién es, no? De las casas estas de diseño maravilloso. Bueno, pues una señora, por ejemplo, pues normal y corriente, de clase media, confía en él y dice: mira, yo lo que quiero es esto, tengo este dinero para gastarme, pero confío en ti que me hagas una cosa maravillosa. Eso es una relación. Diferente es cuando viene la sabelotoda, que tiene las ideas más claras y es más arquitecta que nadie,
que le impone sus criterios a lo que sea. Ya, pero ahí está también que nosotros tenemos que saber cómo llevarlo, ¿no? Depende del cliente que te encuentres. Sí, pero hay un problema ahora mayor, porque durante casi toda nuestra vida los que más sabíamos de arquitectura éramos los arquitectos. Teníamos acceso a las revistas, teníamos acceso a los libros y habíamos estudiado. Y ahora, cada vez más, tú haces un diseño, te crees que es una maravilla y te viene un cliente y te dice, ¿qué he visto esto en Internet? Y te hace polvo porque es mejor que lo tuyo, porque claro, se mete en Internet, pongas lo que pongas, te sale algo. O sea, tú pones casas súper chulas y te sale. Eso es un problemón, lo hablamos antes. Es que no es tontería. No olvidemos que es una moda. Es como el vestido, la comida o el mueble. Estamos inmersos en una moda. O sea, el arquitecto no tiene libertad total ni muchísimo menos. Tiene que, porque es que la clienta o el cliente, digo la clienta porque normalmente soy las mujeres las que, cuando se hace una casa, ella es la que manda, ¿no? Te viene con 10 revistas de decoraciones, a veces contradictorias, ¿no? Y dice, es que yo quiero esto. Pues, ¿por qué me dirás qué libertad le estás dando al arquitecto, ¿no? Si te viene con la casita hecha, ¿no? Esto ha cambiado mucho, Bernardo, ya no va tan por ahí, ¿sabes? Ya las cosas han cambiado mucho. Yo, por lo menos mi experiencia es diferente. A mí raramente me llegan con la revista, me vienen con una idea de que yo le proponga cosas muchas veces. Es verdad que, como decía Marta, estamos muy encorsetados por la normativa urbanística, que al fin y al cabo es un problema que muchas veces tenemos que ser capaces de dar una respuesta a ello. O sea, estamos muy limitados a veces y conseguir un buen proyecto arquitectónico que responda a lo que el cliente va buscando, a veces se hace excesivamente complejo, pero bueno, ahí es donde está nuestro trabajo, ¿no? Y ser capaz de poner encima de la mesa todas estas cuestiones que al final el cliente diga, jolín, me identifico con lo que has proyectado, que eso también es importante, ¿no? Porque no lo has proyectado tú, lo has proyectado con él. Y yo creo que esa es una de las claves. Y después está, hablando de los clientes, el tema de trabajar para lo público, que para mí es de una responsabilidad. Siempre que he hecho algo me lo he tomado con una responsabilidad muy grande, porque al final se trabaja para todos. El tiempo que llevo trabajando en la administración, bueno, pues quizás es satisfactorio porque estás abierto a todo el mundo. Que todo el mundo te plantea cosas y tú tienes que darles la respuesta en la medida de tu capacidad y de tu conocimiento, ¿no? Pero bueno, cuando hemos trabajado para lo público, bueno, supongo que Marta, cuando hiciste la rehabilitación de la ermita, dirías, madre mía, qué responsabilidad, ¿no? Porque esto lo va a ver todo mi pueblo, toda la gente con la que yo me... Ahí también la parte, a mí por ejemplo me gusta también mucho trabajar la parte participativa. Son otras formas de trabajar, la parte de innovación, investigación. Entonces, yo por ejemplo el proyecto de la ermita no planteaba hacer sin contar pues con los agentes principales del proyecto o con un equipo que realmente supiera de rehabilitación, porque yo soy arquitecta, al final se me escapan muchos conocimientos, entonces quizás lo más complicado y lo más divertido ha sido montar todo eso. ¿De qué manera vosotros sois conscientes de que vosotros vais transformando la ciudad? Yo creo que la transformamos entre todos. Nosotros somos una herramienta. ¿Qué parte tiene el cliente en esa transformación? Ojo, hablamos de fachada. Casi todos cuando nos paseamos por una ciudad, por Nerja concretamente, lo que estamos viendo son exteriores. No penetramos en los edificios, no sabemos cómo son por dentro, cómo están diseñados. Vemos lo que son las fachadas, la parte exterior, el cascarón. Y también vemos volúmenes, obviamente, ¿no? Y todo eso se va transformando. Es decir, la Nerja de los años 50 y la Nerja de 2020 no es la misma. Ha habido una transformación. ¿Qué parte es vuestra en esa transformación? ¿Y qué parte es realmente el cliente? Y cuando hablo de cliente no hablo solo de la persona que os llama y os dice quiero hacerme una casa o quiero reformar mi casa que es antigua, sino del empresario, de la empresa, de la inmobiliaria, del hotel, de la administración. Es decir, hablamos de una clientela muy variopinta. En definitiva, de quien tiene dinero y de quien maneja el dinero para la construcción y para comprar el suelo. Mira, yo como ya no estoy en lo políticamente correcto, me puedo permitir el lujo de decir que este país se lo han cargado los arquitectos.
Así de simple. Este país, y os lo juro con el corazón en la mano, los arquitectos son los que se han cargado este país. Porque la manipulación que han tenido, te estoy hablando de los años 60 y 50, o sea, que el político no tenía ni idea ni lo que era un volumen edificable, ni porque le hablaban de densidades de población, o sea, una terminología confusa para que al final el que mandaba era el arquitecto, que estaba trabajando con las grandes constructoras y las grandes promotoras. Cuando yo llego a Nerja, el edificio del Hotel Balcón de Europa, lo había hecho y firmado el arquitecto municipal. El mismo arquitecto municipal, así. ¿Cómo se llama? Altuna. No. Altuna era de la vivienda. Bueno, ya me acordaré. Es decir, se la han cargado. O sea, la influencia que tenían sobre los políticos, que la aprobaban los políticos, evidentemente, pero esas densidades... Yo viví, por ejemplo, el plan primero que se hizo en Almuñécar. Yo estaba de arquitecto municipal entonces en Motril. El arquitecto se llamaba Díaz Dulzurrun. Bueno, metió 20 plantas. 20 plantas. Pero claro, en el papel no ponía 20 plantas. 20 plantas. Decía, la altura de las cornisas colindantes. Pero puñeta, la cornisa colindante tiene 60 metros. Y claro, es decir, que yo soy de la opinión de que las densidades de población desmadradas, esas cosas tan horrorosas que se están viendo por ahí, que algunas tienen justificación posiblemente desde el punto de vista económico, los responsables hemos sido nosotros, ¿eh? No le echemos las culpas ni a los políticos. Yo creo que no digo ahora. Bueno, eso sí, pero ya hemos llegado tarde. Es cierto que a día de hoy, viajes donde viajes en este país, si llegas a un aeropuerto, te bajas del aeropuerto, coges un taxi, vas a entrar a la ciudad y parece que estás entrando siempre a la misma ciudad. Da igual que sea Valencia, que sea Madrid, que sea Ibiza, que sea Santander. Yo lo que he viajado por España y siempre hacemos el mismo comentario cuando vamos Lucía y yo, oye, joder, si es que esto parece lo mismo siempre. Hay el desarrollismo ese, supongo, de los 60, 70, en el que se empiezan a construir esas cajitas, esos volúmenes, ese camino de Ronda de Granada, eso que bueno, pues al final responde también a una sociedad en la que había que empezar a meter gente en la ciudad. Es que todo esto tiene más que darle más, para darle más vueltas. Pero no tan apretado. Ciertamente. Yo no hablo de altura, es de lo apretado. Y la culpa es nuestra, hombre. Pues sí, probablemente. Si me dejáis un inciso, hay un profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Granada, José María Romero, que dice: la arquitectura y el urbanismo son política convertida en piedra. Que los arquitectos y los urbanistas permanezcan inconscientes a esta realidad no evita que sea así. Yo creo que es efectivo Yo lo que muchas veces me paro a pensar es qué narices ha pasado que tú vayas donde vayas, las ciudades donde te llaman la atención y donde te interesan son en los centros históricos. O sea, en aquello que probablemente se hizo sin arquitectos. Y dices tú, madre de la narices. O sea, entonces, ¿por qué no aprendemos de lo que se hacía? Tú te vas, y ahí tenemos el casco histórico de Frigiliana y dices, es maravilloso, ¿por qué? ¿A qué responde? A una forma de colonizar el terreno con una cierta coherencia. El problema que está ocurriendo ahora es que los centros de las ciudades se están gentrificando. Totalmente. Con lo cual lo que tenemos es un escenario, no tenemos ciudad. Bueno, y si no cogemos y hacemos el Plaza Mayor, hacemos el escenario a las afueras. Para Ya. que. O sea, es que. Es que para mí eso no es arquitectura. Bueno, pero lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos nuestro punto de vista, pero es difícil de transmitir a la sociedad qué es lo que está viendo, qué está pasando, porque responde también a cuestiones económicas. Yo creo que un poco de las claves. Hablamos de eso aplicado al Nerja, que es el sitio en el que vivimos. Ahí estamos. En Nerja, bueno, lo hemos hablado también antes, ¿no? Lo hemos hablado en el café. ¿Qué pasa con Nerja? ¿Qué ¿Por qué pasa? no hay un patrimonio arquitectónico que se haya protegido en este pueblo, no? ¿Por qué resulta que nos cuesta trabajo para identificar Nerja? Y vuelvo a ir más Frigiliana porque lo conozco, porque estoy allí todo día. Digo, tú una foto de Frigiliana lo reconoces rápidamente. ¿Por qué a Nerja cada vez nos cuesta más trabajo y hace falta hacer la foto del Balcón de Europa? Pero sus calles, su estructura urbana, ahí está, pero su imagen se ha desvirtuado, bajo mi punto de vista. Yo no sé, y cuesta mucho trabajo y nos va a costar mucho trabajo. A mí me ha interesado mucho lo que sí ha pasado en Maro.
En Maro resulta que se hace un plan especial, con mayor o mejor acierto, pero ahí está. Y empezamos a trabajar ahí. Yo he hecho 2 intervenciones. Pues las 2 intervenciones empiezan a marcar una forma de trabajar. Fachadas con una cierta asimetría, eliminar zócalos, trabajar unas cerrajerías determinadas, que al final van a acabar con una imagen que pueda ser más aproximada a lo que era Maro en su origen, ¿no? Porque ahora aquello está desvirtuado. Bueno, pues ¿qué pasa con el plan especial? Que una cuestión de mero trámite hace que se anule. Frigiliana se salvó porque el alcalde no le hizo caso a los arquitectos. Probablemente. Es verdad. Antonio Nava, que sois de Frigiliana, Antonio Nava es que era un hombre, era maestro, tenía un gusto exquisito, tenía sensibilidad, que es lo que hay que pedirle a los políticos, que sean sensibles para el sitio que están gobernando. Y Antonio Nava tenía esa sensibilidad y no le hizo ni puñetero caso a lo que imperaba entonces, que eran las normas subsidiarias de planeamiento. ¿Suena eso, el libro blanco? Y eso no le hizo caso. Y él se hizo su propia normativa urbanística, fuera zócalo, no sé qué, los huecos, porque no le hizo caso a los arquitectos. Sí, pero por ejemplo... Ay, Bernardo, ¿hemos venido aquí a echarnos mierda a los arquitectos? Yo no me lo creo. O sea, yo lo que creo que la clave está en que nos hayamos dado cuenta de esas cosas y cuando trabajamos... No, hombre, por ejemplo, en Nerja lo que tenemos es un plan general del año 2000. Han pasado 20 años. En ese plan general se proponen historias como, por ejemplo, una carta arqueológica que nunca se ha intentado hacer. Incluso se hablan de una ficha que complementan ese plan que no existen. Y la parte cultural es súper triste. Y dice, ¿cómo es posible que estamos en el año 2020 y esto es lo que... O sea, este es nuestro proyecto de ciudad. O sea, no existen, es lo que hemos hablado antes también en el café, los planes generales, detrás de ellos no tienen proyectos de ciudad, son meras modificaciones puntuales de una edificabilidad, de un volumen, de una ocupación. Al hilo de eso, Marta, ya os digo que en la Escuela de Arquitectura a nosotros no nos enseñaron absolutamente nada de eso en urbanismo. Nosotros hablábamos de otras cosas, hablábamos de lo que está hablando Marta, de esa necesidad de reconocer la ciudad, de qué aspectos son relevantes, los vacíos urbanos, las zonas verdes, la identidad. Los espacios de identidad. Y resulta que al final, cuando salimos a la calle, empezamos a hablar de índice de edificabilidad, de aprovechamiento medio, de no sé qué, de cuestiones que al final son dinero. Y luego te dicen, reparcela un área, y dices, ¿qué hago? Cojo una tarta, cojo el territorio como si fuera una tarta y empiezo para que me cojan los 210 metros cuadrados que me dice la ordenanza que tengo que tener. ¿Qué margen de maniobra tiene el arquitecto frente a la decisión política o empresarial? ¿Qué margen de maniobra tenéis? Es decir, cuando vosotros tenéis que intervenir en el territorio, y hay un territorio, no diré virgen, pero sí completamente expedito de construcciones y tenéis que construir en él, pues porque os hacen un encargo. ¿Qué margen de maniobra y de respeto tenéis hacia el lugar en el que tenéis que construir o para el que tenéis que planificar? ¿O directamente o ciegamente seguir las directrices de quien os hace el encargo y... ¿El arquitecto está dispuesto a renunciar, por ejemplo, a un encargo? Sí, yo sí. Yo también he renunciado a bastantes encargos porque no estaba. O sea, al final forma parte de ti, es tu forma de ser. No puedes dormir después, yo no sé, yo si no he dado todo y yo no puedo dormir, yo lo paso mal. O sea, es que no, quizás son formas de ser o el compromiso que tú tienes contigo mismo, es que... Sois unos puristas. Sí, y por eso nos ha costado tanto trabajo y nos está costando tanto trabajo. Y por eso nos va como nos va. No sé si has traído el mejor ejemplo. Vamos a ir a esto. Es impresionante. Hombre, yo intento ser siempre práctico y positivo e intentar sacar lo mejor de lo que hay. Pero vamos, hombre, alguna vez dices que no, pero muy pocas veces, la verdad. Es que yo creo que es un problema... En una carrera muy larga. Es un problema de sensibilidad. Vamos a ver. En la escuela no te enseñan... Yo lo que aprendí de arquitectura lo aprendí, me parece lo que comentaba antes, en Lanzarote con César Manrique. Y no era arquitecto, ¿eh? Entonces, es como un sastre cuando le entra un cliente o una clienta por la puerta, ya la ve, y la ve vestida. Se va a poner rayas así, o rayas asadas, o caídas, o lobo, o lo que sea. Es decir, lo que no nos enseñan en la escuela, y yo
lo poco que sé de esto se lo aprendí con César Manrique, es sacarle partido a lo que tienes delante. Es decir, tú tienes una parcela o tienes un terreno para hacer una urbanización y le tienes que sacar partido a eso. Por ejemplo, lo que no hay que hacer, Calaceite. Calaceite, conocéis que son los 2 millones de metros estos que hay lindando con Nerja, ¿no? Que son unas colinas muy pronunciadas, ¿no? Bueno, habéis visto los bloques que están haciendo. Son bloques de 4 plantas más áticos, puestos como puestos así. Un respeto. Eso es la culpa de haberle asignado una ordenanza que no es lógica para ese territorio. Es decir, a cualquiera persona con sensibilidad ves aquello y dice, bueno, esto tiene que ser una cosa coherente con el territorio, que domine en líneas horizontales, que se integre, que domine la horizontalidad, con espacios verdes, pero no la burrada que están haciendo por culpa de una normativa. Es decir, el arquitecto yo le critico que no tiene sensibilidad para sacarle partido a aquello que tiene delante. Ese es el problema y eso no lo enseñan en la escuela. Sí, pero No, Bernardo, hablo en general y en urbanismo así. en ese caso que tú dices es que la normativa es amplísima, o sea, es que te permiten bajo +3 más ático. ¿Y el promotor qué va a hacer? Pues claro, eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero yo tengo un ejemplo, yo he hecho una urbanización ahí con la misma ordenanza, que es el URP1, lo de Ladera del Mar, ¿no? Y estoy al lado de estas torres monstruosas y, hombre, yo estoy adaptado al terreno, con 2 plantas, es un pueblecito. Me parece un ejemplo de lo que dice Bernardo, que realmente hay que intentar sacar el máximo de lo que puede ser. También podría haber dicho Sí, al pero si la promotor, mira, ordenanza hacemos un bloque aquí y ya Sí, está. pero si la ordenanza te permite bajo más 4 más ático, el cliente quiere bajo más 4 más ático y tú ahí no puedes hacer nada. No. Pero yo podía haberlo hecho, ¿eh? Mucho más fácil para el arquitecto. Haces un bloque, 20 casas, te quita en medio, porque allí cada casa es distinto. Sí, pero el cliente yo he ya hecho te 20 dice que- proyectos de una casa en vez de un proyecto de 20 casas. Es verdad, todo hay que pensarlo. Y para el promotor ha sido un tostón, pero al final el resultado creo que es bastante bueno con el territorio, ¿no? Bastante paisajístico también, vamos, se ve bonito. Si fijáis hay un valle, ¿no? Que no... Yo por mi parte pido perdón a la audiencia. Hemos venido a que En se nombre redima de los Bernardo, arquitectos, parece. Las burradas que hacemos todos los días. Madre mía. A ver, Yo no estoy de acuerdo, yo ya lo pongo encima de la mesa. Bueno, No estoy de acuerdo. eso- Hacemos burradas, pero intentamos minimizarlas. ¿no? de eso Sí. va este encuentro Claro. de visiones diferentes. Centro de Nerja, por un lado, influencia del turismo, gentrificación. Hablamos antes en el café que, por ejemplo, gente de otras nacionalidades, suecos, por ejemplo, están viniendo a Nerja, están comprando casas que se están remodelando y no tienen nada que ver con lo que es la casa tradicional nerjeña, ni aún nueva. Minimalista, jardines de piedra donde no hay plantas, cambiando totalmente. Bloques de viviendas que se están dedicando pues a pisos turísticos, declarados o no. El impacto del turismo en el centro de Nerja, en las 4 calles centrales de Nerja, es impresionante. Y luego, por otra parte, hay que construir mucho más en Nerja. Hay que avanzar de la misma manera que se avanzó con el tablazo en los años 50, 60 hacia otras zonas. Es decir, ¿terminará Nerja por convertirse en las colinas de Hollywood? Porque el territorio nerjeño, el término municipal, es fundamentalmente montañoso. Hay una topografía del terreno, etcétera, ¿no? Hay vegas, hay una vega, zonas de cultivo. La actividad fundamental de la que vive Nerja es el turismo y la actividad terciaria. Pero, ¿qué ocurre en un futuro si todo el espacio agrario está construido? O si no todo el espacio fundamental. ¿Cómo veis eso vosotros, los arquitectos? Pero yo te lo preguntaría a ti, ¿qué pueblo crees tú que lo ha hecho bien? No lo sé. Aquí, de la Sarquía o de la provincia de Granada.
¿qué pueblo crees tú que lo ha hecho bien? Sí, pero lo que se trata es de hacerlo nosotros bien, a lo Ahí mejor. va. No, pero no, y te pregunto a continuación, ¿quién la ha hecho mejor que Nerja? Hombre, quitando Castilla Pérez y aledaño. Tú dime qué pueblo pones tú de ejemplo. Pero yo no te estoy hablando de lo que hay hecho, sino de la posibilidad de futuro. O sea, por un lado, he planteado el tema del casco histórico, del centro de Nerja, con unas características y cómo se está interviniendo en él. Antes hablaba Curro y decía que él no reconocía efectivamente los 3 tipos de vivienda, las 3 tipologías de vivienda que se han dado tradicionalmente en Nerja, prácticamente ya no existen. Se ha potenciado la demolición frente a la rehabilitación. Era mucho más fácil tirar abajo una casa con 80 o 100 años, picar el subsuelo para hacer un garaje, un parking o un sótano y levantar una casa nueva. Mejor o peor, con más sensibilidad o menos sensibilidad, pero la práctica ha sido esa. Yo saco ese tema aquí a debate. Yo creo que Nerja tiene una oportunidad que no tiene otro sitio, por ejemplo, como Torre del Mar, y es que todavía no está entera machacada. Entonces, nosotros podríamos utilizar eso como un activo y realmente potenciar otro tipo de turismo, otro tipo de alternativa, que a lo mejor otro tipo de municipios están ya tan machacados que no tienen esa oportunidad. En cambio, nosotros sí la tenemos. Y no perder a lo mejor los últimos elementos que dan identidad al pueblo, como son los huertos de Carabeo, ese playazo, ese tipo de lugares que todavía quedan un poco virgen. Y creo que más que destruirlos, lo que habría que ponerlos en valor. Yo creo que negarse al crecimiento no tiene ni lógica, empezando por el agua. Lo de que el agua se acaba, parece que está en un depósito y que cuando vamos sacando, el agua es una constante en el mundo, es un ciclo. Y ese ciclo, que se lo digan a Arabia Saudí o los israelíes, lo han aumentado, lo han incrementado. O sea, te digo lo del agua como te digo lo otro. Pensar que hay que frenar el crecimiento me parece una tontería muy grande. Pero es que no hay que frenar, no tienes por qué frenar el crecimiento. No lo digo por ti, lo digo por muchísimas gente. Pero es que estamos ahora nosotros aquí la charlando, teoría del crecimiento cero me parece que... Eso es una utopía también. Eso es una utopía. Eso es absurdo. Es como el coche de emisiones cero o las casas de emisiones cero. Mira, en el momento que estamos aquí estamos emitiendo porque estamos respirando. O sea, que es que... Sí, no, pero te quiero decir que lo que no puede ser es el crecimiento que hemos tenido hasta ahora, que es el crecimiento por el crecimiento. En Nerja yo creo que hemos tomado ya conciencia de que usted crezca, haga más viviendas, pero aporte algo. Es decir, por ejemplo, en Burriana lo hicimos, ¿no? Construyan ustedes, pero se ganó 20 metros de playa. Pero Burriana no. Construya usted, pero me hace un campo de golf maravilloso. Burriana es un desastre, ¿verdad? Burriana es para coger y... No hay por dónde Estoy coger. diciendo el que usted edifique, pero aporte algo. Y no una zonita verde, sino algo que sirva... Pero tiene razón Bernardo en lo de Burriana, porque yo me acuerdo que intervenimos de alguna manera y se echaron las edificaciones muy, muy atrás. Si lo ves desde el aire, debe ser una de las playas más profundas que hay en el litoral, ¿eh? Y Sí, eso pero es que parece como una tontería, pero imagínate que hacemos lo de Torre del Mar, quedarnos a 20 metros, ¿no? Y está, tiene un ancho a la playa bastante potente dentro de todo. Es verdad que Burriana era una maravilla y ya no lo es. Y bueno, Vamos a luego... ver, la playa de Burriana se edificó en contra de la opinión de muchos, entre los que estábamos yo, y vamos, vinieron... Entonces no erais tan yo. malos. Como Y yo. No, ya te estabais quiero diciendo que no, que Burriana no había que quiero haberla decir construido. que al final fue una decisión política que se edificara. Pero ya que se edifica, aporta algo. Es decir, lo lógico es que usted edifique, crezca, pero aporte usted algo a la sociedad. Por ejemplo, el playazo, el famoso playazo. Bueno, edifique, pero aporte usted una mejora de 100 metros en la playa, 100 metros para el chiringuito, zonas verdes, o usted edifique, pero haga un campo de golf. Es decir, que el crecimiento sea aportando cosas... Pero perdona, ahí termino. Pero es muy pero déjame terminar, hombre. Venga. Que sea aportando algo a la sociedad. Es decir, un recurso turístico, un recurso de equipamiento, algo. Pero es que
Es que ahí vamos a topar con la legislación. Tú te pones a mirar las primeras leyes del suelo y fundamentalmente, se han desarrollado hasta las actuales, lo que están diciendo es, haga usted lo que sea y aporte, dé a la sociedad. Y con eso se ha cubierto el estar haciendo atrocidades. ¿Por qué? Porque sí, porque ha cedido esto, ha cedido lo otro, y usted ha hecho esto y hace 7 plantas más porque este va a ceder un trocito de zona verde. Ese argumento a mí no me vale. Que no es eso, es que no, entonces no me has enterado. Vamos a ver, que no te digo que aporte algo al tinglado turístico, económico y social. 20 metros más de playa. Bueno, no me lo digas a mí, hombre. Vamos a ver, cuando hicimos la chimenea... Se lo digo, Bernardo. Cuando hicimos el plan parcial de chimenea, la zona verde era el talud. El talud. Y el sub 4 y el sub 4 la zona verde, el pie de la autovía. Exigir cosas que aporten de verdad cosas, no el 25% de zona verde en un barranco. Hombre, te estoy diciendo cosas lógicas. Y te pongo de ejemplo lo que hicimos en Burriana o lo que el ayuntamiento quiere hacer en el Playazo. 200 metros de zona libre, 200. Es decir, ese crecimiento es el que yo creo que los arquitectos tenemos que defender. Crecimientos que aporten algo a la sociedad, al tinglado turístico, al tinglado social, pero que aporten algo, no crecer por crecer, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Pues mira, una cosa... Yo es que ya voy a hablar y me van a pegar, entonces no voy a decir nada. Yo creo que el territorio está vivo y eso no hay muchos arquitectos que lo entiendan. Por ejemplo, no es ceder una zona verde, es que si tú una zona verde no la conectas con otra, se muere. De hecho, Nerja es un ejemplo muy claro de carencia de zonas verdes. Uno cuando tiene un crío con 3 años no sabe a qué parque llevarlo, porque no sabe dónde llevarlo. A la Plaza de España, Plaza que de no España. es un parque infantil, pero que la han tenido que tomar los niños de Nerja y sus papis para jugar a la pelota, para pasar la tarde. Un vacío urbano. Efectivamente. Yo quiero decir una cosa a propósito de la playa de Burriana, porque estando yo con Bernardo hicimos unos planeamientos de cómo se podría librar Burriana de la edificación. Y a mí me llamó la atención cuando hicimos números que solamente hay 166 viviendas. Es poquísimo, ¿eh? Por si alguien no lo sabe, es un dato curioso, ¿no? Y esas 166 viviendas se podían haber construido en otro sitio y haber dejado vaciado. Era una Yo siempre posibilidad, he soñado con unos, ahora que hablaba de César Manrique, unos nagos martianes allá abajo. Lo hicimos, ¿eh? O sea, una cosa así hubiera sido un puntazo porque la gente no hubiera venido a Nerja solo hubiera buscado otra cosa. Pues buscándolo aparecerá, estará en algún estudio, Seguro estará el que dibujo sí. enorme de todo Burriana. Recuerdo, dibujado. había por ahí un panfleto que tengo por ahí en el despacho, esto si será del año, yo no sé qué año será, 85, que eran las estrategias para Nerja. Ostras, y son las mismas que todavía están ahí pendientes, ¿no? La fábrica de San Joaquín, el Playazo, no sé qué, siempre era... Y Nerja ya ha vivido 30 años desde entonces y parece que esos grandes trazos que no. Yo creo que Nerja tiene que pensar más, y seguro que Marta está de acuerdo conmigo, probablemente vosotros también, aunque no sé si lo vais a decir. Tenemos que pensar qué va a pasar, qué pasa en el centro. O sea, qué pasa con eso. Necesitamos empezar a mirar que tú te identifiques cuando pases por Nerja. Insisto, lo mismo Frilena, esa foto, esa imagen, ese Nerja, una imagen. Nerja, que tú te reconozcas perfectamente. Yo me acuerdo cómo era cuando era chiquitito, esos calles, los huertos, que tú veías cómo eran las casas y eran tenían todas un mismo concepto, ¿no? Y después inclusive la estructura de las propias viviendas, esas dos viviendas con 2 crujías, con el fondo que allí cuando trabajamos con cultura, con el tema de todas las autorizaciones, y tú lo sabes bien, que hemos hecho muchas cosas, insisten mucho en que no solo hay que proteger la fachada, hay que proteger cómo se construía. La tipología. Eso es clave, porque es que al fin y al cabo esa tipología está aquí y no está en otro sitio. Ya. Y eso es lo que el individuo es muy curioso, porque los extranjeros lo valoran también mucho, y sobre todo allá arriba. Ellos no quieren una casa contemporánea, no quieren la cajita, que van buscando el saber que en esa casa durante los últimos 100 años han pasado cosas. Vamos terminando ya. Ricardo, yo quería- ¿cómo vamos de tiempo? No porque vaya a terminar esto, sino porque podemos dar paso... Es que hay un tema que quería comentar, lo hemos tocado antes muy de pasada. Es el cambio que está sufriendo Nerja con el tipo de edificación que se está haciendo. Yo llamo la atención y ahí queda. Cogemos el ejemplo de la calle de la del Parador, Rodríguez Acosta, ¿no? Rodríguez Acosta. Antes la imagen que teníamos de
de esa calle era bugambilias, verdes, unas palmeras. Bueno, si veis la edificación que se está haciendo, y eso es lo que va a pasar de ahora en adelante, no hay ni una mata. Cero. Es la casa, la terraza dura totalmente pavimentada, una acera de 2 metros dura y no hay ni una mata. Y esa va a ser la imagen que vamos a tener del parador. Pero es que lo mismo va a pasar con el sub 4. O sea, Nerja va a sufrir un cambio a peor en cuanto a que vamos a perder toda la vegetación. O sea, el concepto que teníamos de Capistrano, que las casas son un desastre, son malísimas. Pero bueno, el jardín quedan aparentes, ¿no? Esa imagen se va a perder irremediablemente de Nerja, porque la normativa urbanística que tenemos no contempla la obligatoriedad del ajardinamiento, ¿no? Yo llamo la atención porque es que nos estamos cargando Nerja, el aspecto visual, la foto esa que le hace el turista a la bugambilia en la... Sí, algo que es muy andaluz, el o sea, que más muy claro lo tenemos muy en identitario. Castilla, ¿cómo se llama esto? Rodríguez Acosta. Es la imagen que teníamos de hace 5 o 6 años y la que se está produciendo. Y eso está pasando en la nueva urbanización sub 4 y eso va a pasar en lo que está por allí. Pero, Bernardo, eso está pasando en todo el pueblo, no solamente en Rodríguez Acosta. Es decir, en estamos unos lados haciendo con la un vegetación. pueblo que no tiene nada que ver con el pueblo mediterráneo, jardinado, maravilloso. Deduzco de lo que plantea que aquí el papel de los políticos es fundamental. Evidentemente, siempre. Y de la normativa que esos políticos van a Yo creo encargar que y van a aprobar. Yo llevo muchos años trabajando con políticos y siempre que nos sentamos empezamos a hablar del tema urbanismo. Llega un concejal nuevo, va a pasar cualquier... Oye, ¿qué modelo de ciudad? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros tengamos aquí? ¿Cómo te gustaría que fuera Nerja? Yo creo que es porque vosotros vais a tomar esas decisiones. Nosotros estamos aquí para poner en papel lo que vosotros, porque a vosotros han puesto aquí los ciudadanos para que toméis estas decisiones. Lo que pasa, Curro, que es que ese debate es a muy largo plazo, ¿eh? Pero es que hay que mirarlo con ese... Un político con Altamira, mira... y el largo plazo, el problema al final... Puede pasar hasta que se te olvide. Desde un día que dices una idea hasta que la llegas a concretar, sí. Porque tú coges el historial del Plan General de Nerja que tenemos actualmente, yo no sé en qué año se empezó. Pero volvemos a lo que decía Bernardo Antonio ahora Navas. Mismo pero volvemos a lo que decía Bernardo Antonio Navas con Frigiliana. Él tenía una idea muy clara, que eran 4 cosas. Pues quizá fue más fácil hacerlo entonces que ahora. Ahora tienes una idea y hasta que la puedes concretizar y la aprueban todos los estamentos, ¿puede pasar? Sí, pero 10 años. Pero por lo menos hay que iniciarla. Pero el problema es también la incidencia de las modas. Si vosotros cogéis una simple revista de promoción turística de hace 20 años, de Nerja, y las casas que te salen como promoción tienen todas sus bugambilias, sus matitas, sus palmeras. Tú coges ahora esa misma revista, pero de ahora, y es que no ves ni una mata. Es decir, que la propia moda lo está pidiendo. Nosotros estamos siguiendo lo de los usuarios. Porque ahora tú coges revistas de decoración, revistas de arquitectura, revistas de promociones inmobiliarias, y es todo de una dureza. Gustará más o menos, en eso no me meto, pero digo la ausencia absoluta de verde. Ausencia absoluta. Yo hice un chalet en Torró y le puse me gasté un dinerito en mis palmeras, mis Kentia, mis cosas, y lo que hizo el tío, que era un alemán en este caso, lo quitó absolutamente todo, todo es todo. Y le puso una pavimentación de hormigón impreso, que salga barato, y dejó absolutamente aquello sin una planta. Y eso está ocurriendo, claro, eso cuando resulta que todo el mundo hace eso, que en la revista de decoración es eso, y que todos vamos en eso, va a perjudicar la idea esta que tenemos de Nerja de las casitas con su verde. Perdonadme, corremos un peligro, Paco. Tú has puesto el caso de Frigiliana. Muy bien, todo el casco histórico de Frigiliana, pero los frigilianenses han salido del casco histórico. Y además viven en el ensanche, que es un desastre. Ahí vamos. O sea, la zona entonces, el casco histórico se ha conservado, muy bonito, maravilloso, de postal, es una especie de decorado, de parque temático,
pero la gente pues que tiene que cargar la bombona o el carro del Mercadona de Nerja y tal, pues busca otra cosa. Sí, pero es lo que hemos hablado antes de la gentrificación que está pasando ahora mismo en los centros históricos de todas las ciudades. O sea, es que no es Nerja, Frigiliana, Málaga, no, es que son todas. Barcelona, Madrid. No perdamos de vista que en nuestro caso tenemos un factor determinante. En Frigiliana, Nerja, 1 de cada 3 habitantes es extranjero. Claro. Y por ejemplo, el casco histórico de Frigiliana lo que está es cargado de extranjeros, que son los que han recuperado las intervenciones. Tú has hecho muchas intervenciones y muchísimos son extranjeros. Y además suelen ser bastante delicados, ¿eh? Y la verdad que es una experiencia poder entrar en alguna de esas casas, ¿eh? ¿Es asequible, Paco, la vivienda para la gente del pueblo, tanto en Nerja como en Frigiliana? A mí últimamente me gusta poner un ejemplo muy claro. Ahora mismo el suelo en el centro histórico de Nerja está a 3.000 euros el metro cuadrado. Casas para tirar. 100 metros cuadrados son 300.000 euros. Eso es así. Y ahora a ver cómo asumimos eso cualquiera. Yo en mi puñetera vida podría tener una casa en Nerja. Y estoy trabajando todo el día. Es imposible. Pero es que también es un fomento de lo local, por ejemplo, el que no desaparezca el pequeño comercio por las grandes superficies, es que es un todo, es una forma de actuar, de pensar, de todo. En el centro de Málaga, porque los alquileres antiguos terminaban, han desaparecido todas esas tiendas, todas esas librerías, todas que le daban identidad a esa Málaga Centro. Eso ya no existe. Ya paseas por Calle Lario y... Es muy complicado, Marta, en contra de lo que... Claro, al final el que tiene el piso lo quiere rentabilizar y vienen los fondos de inversión porque Málaga interesa. Yo qué sé, en Nerja nos está pasando un poco lo mismo. En Nerja se están tirando casas para hacer hostales. Que está muy bien que no tengamos grandes hoteles. Es fantástico, porque al fin y al cabo el pequeño hotelito, pues una familia lo hace, lo levanta y puede vivir de ello, ¿no? Pero ostras, y las casas las están haciendo extranjeros, que tiran, las hacen, se hacen su casa, y bueno, y la gente de Nerja, pues no lo sé. Tenemos que mirar a ver dónde nos vamos a meter. O van al Morche, van a otro sitio. Estamos quizás vendiendo nuestro Pero territorio. Y ahora que hay políticos aquí, ¿políticamente se puede hacer algo? Es complicado también. Eso es otro debate que no vamos a entrar. Claro. Vamos terminando lo que es el formato y vamos a dar paso al público. Hay la posibilidad de intervenir, de hacer preguntas a los presentes o de expresarse, hacer algo. ¿Sí? Bueno, felicidades a la organizadora. Yo quería dos cositas, dos cuestiones. Frigiliana no es la Frigiliana que era. No, en el sentido de que ni la arquitectura ni nada, ni las plantas. La Frigiliana, la gente no tenía plantas en los balcones porque no había agua, había que ir a la Fuente Vieja por el agua. Quiero decir que los arcos y todo eso es una concepción que traía el turista inglés sobre lo que para ellos era Andalucía, pero no era Frigiliana. O sea, ahora está preciosa, maravillosa las macetas y estupenda, pero el que cambió Frigiliana fue el turismo. Antonio Nava promocionó toda la calle y todo, pero el turista inglés, y me acuerdo doña Marta, que era la primera que vivió en el Torreón, fue la primera que puso arcos y a partir de ahí todos los ingleses que venían al Zacatín, a todo eso empezaron a poner arquitos que entonces en Frigiliana no se conocía el arco. Claro, es una clienta inglesa que te paga dinero y los clientes y los arquitectos lo hacen. Eso por una parte, o sea que no, en Frigiliana no es ahora mismo la Frigiliana que era, ¿eh? Todo de más austero y más, pero bueno. Y por otra parte, Nerja, el crecimiento de Nerja, no hay crecimiento en Nerja, porque el crecimiento de Nerja lo da a la gente joven y la gente joven no puede permitirse una casa aquí. Entonces están yendo a Torros Costa y ya también se está poniendo y fuera. Entonces, si no hacemos viviendas para la gente joven, porque los suecos vienen todos mayores, con 6 meses aquí y 6 meses en su país. Y están, entonces, ahora mismo Carabeo se está haciendo toda de sueco, ahora mismo García Lorca, Gloria ha vendido su vivienda, hay suecos, 3 encima de mi casa suecos, entonces, pero esos suecos no van a hacer el crecimiento.
El crecimiento lo da la gente joven de Nergeña que se quedan aquí y tienen a sus hijos y van a crecer aquí. Los suecos son mayores y no van a... Nerja no va a crecer en nada de tiempo, puesto que a nuestra juventud no le estamos dando oportunidades para quedarse aquí. Entonces, es una cosa importante que hay que... Sí, por allí. Yo creo que lo peor no son los arquitectos, sino las personas que tienen miedo al futuro, como el señor moderador. Le sigo su trayectoria desde hace muchos años y le preocupa mucho el pasado. Yo llevo aquí 30 años en Nerja y creo que Nerja está mejor que hace 30 años. Si usted ve las fotos de cómo era la Nerja, esa bucólica que usted reivindica, de Las Vegas y todo esto, era una Nerja muy dura. La calle Carabeo era la calle de gente que tenía una vida mucho más difícil. Así que creo que esa visión que ustedes dan del intelectual de izquierdas, progre y tal, no da más que pesadilla a la gente. Aquí hay que apostar por el futuro y estoy de acuerdo con Bernardo, aunque se ha castigado públicamente y tal, su aportación al desarrollo de Nerja. Estoy viendo los capistranos, estoy viendo las viviendas que ha hecho Héctor Sequero aquí de acceso a la plaza. Nerja ha mejorado muchísimo. No vamos a morir, no vamos a perdernos. Nerja tiene un gran futuro y el futuro pasa por un entendimiento entre políticos, que precisamente veo aquí a políticos de lo que ustedes detestan, de la derecha, y no veo ni a un político del PSOE, ni a un político de Izquierda Unida. Veo a gente que cree en el futuro y en el progreso. Y en este sentido, por redondear el argumento, quiero también que me hable gente de proyectos para Nerja, que muchas veces los políticos han frenado. Hace años que fui a hablar con Curro, y Curro me presentó, por ejemplo, un proyecto que él tenía de una estación de autobuses. Me trató con toda deferencia. Quería eso para su pueblo. Y en Nerja no sobra gente, no hay que pensar solo en los arbolitos, sino en servicios. Y aquí la arquitectura, los políticos y los arquitectos tienen que dar soluciones a una Nerja moderna, que no necesita solo una sombra para coger el autobús, necesita una parada de autobuses, necesita una depuradora en un buen sitio, que eso parece que a nosotros no nos alarma. Pues cuando arranque la depuradora vamos a ver qué va a pasar, si va a oler hasta la cueva de Nerja, si ese es el sitio idóneo. Así que basta ya de castigarnos, de decir que Nerja, de los jornaleros... No, esa era una Nerja afortunadamente superada por todos. Y el playazo no puede ser para que 4 nerjeños hagan cuchipandas ahí los fines de semana, y que alquilen y pongan ahí una casita, Pedro, sino que es un valor... Sí, ya termino. Disculpa que te interrumpa. Es que creo que no estamos en ese rollo aquí. Pues yo sí lo veo. No hemos venido a hablar... Hombre, es que se va uno triste de aquí. Es que pasa que Nerja se está hundiendo, que no hay desarrollo, que no hay progreso. Nerja ha avanzado muchísimo. Muchísimo. Te voy a hablar un poco desde mi punto de vista. Yo vengo como arquitecto a hablar de mis inquietudes como arquitecto. Por ejemplo, también la estación de autobús. Pero que creo que hemos hablado y ha estado bien. Yo creo que ha estado bien porque cada uno hemos planteado nuestros temas. De repente es como si los 4... Antes hemos estado hablando en una cafetería y de repente hay gente mirándonos y yo creo que eso era lo interesante de esto, ¿no? Todos estos temas ya están más que trillados y se ha hablado muchísimas veces y se seguirá hablando. Yo agradezco mucho al interviniente, a Pedro, que me haya dedicado esas palabras, puesto que yo aquí soy simplemente un moderador, no soy un participante. Entonces yo te doy las gracias pues, por haberme puesto de relieve. Discrepo totalmente de la idea que tú tienes de mí, pero no voy a entrar yo ahora en ese debate porque yo no estoy aquí para eso. Más intervenciones, preguntas, cuestiones. Pero por favor, preguntar, no hagamos el debate. Una pregunta, oye, tal, porque si empezamos ahora a reflexionar y eso... Bueno, yo sinceramente creo que Nerja tiene una cosa que realmente engancha y enamora. Una. Mira, aquí no tenemos mejores arquitecturas, ni mejores pesicolas, ni mejores entrecos, ni nada. Tenemos una cosa. Cuando vas al balcón de Europa y miras el entorno, el tío dice, quiero una casa aquí. Eso es realmente lo que mueve
este pueblo. Yo siempre digo lo mismo. Y cuando el que llega a Nerja, vete a la punta del balcón de Europa, mira por un lado, mira para otro y dime que hemos hecho bien, porque estaba todo. Pero bueno, vamos a intentar no afearla. Eso es un poco, yo creo que es lo Bueno, proteger eso, ¿no? Sí, sí, es muy caro. No, tienes razón. Nerja es un pueblo maravilloso, es precioso, con una topografía y una cantidad de accidentes geográficos maravillosos, ¿no? Pero vamos, yo creo que todos los arquitectos que estamos aquí estaremos de acuerdo en que muy difícilmente la arquitectura supera la naturaleza, nunca, y pocas veces aporta algo, ¿eh? O sea, no dejan de ser manchas blancas encima del territorio, a mayor o menor escala, ¿no? Que lo suelen estropear un poco, ¿no? El truco estaría en tener esa capacidad de que la naturaleza se vea también, ¿no? Oye, una... Intervenir que haya aprendido y que en la isla de Lanzarote y vaya a aplicar sus conocimientos. Tiene sus cosas, pero Bernardo, por ejemplo, el tema de los capistranos, ahí están. Yo creo que nadie pondrá en duda el valor que tiene eso como espacios urbanos y en el que nos podemos reconocer todos, ¿eh? Que aquí hay muchísima gente que se ha hecho la foto en el oasis de Capistrano. O sea, que... Viva la bombilla. Mira, Yo quisiera otra cosa más. El cambio climático. ¿Qué vamos a hacer en el cambio climático? Vamos a armonizar. Vamos a hacer algo. Armonizar el pueblo, poner algo. Pero fíjate lo que se ha detectado. Fíjate lo que ha comentado Bernardo, que lo hemos comentado entre nosotros. Oye, hace falta plantearse esto, ¿no? Estamos construyendo, estamos quitando masa vegetal. Hace falta. Bueno, es que lo que tú estás planteando son proyectos de ciudad. ¿Qué es lo que queremos para Nerja? ¿Eso es lo que queremos para Nerja? Pero para eso necesitamos una idea, un proyecto, que es lo que creo que falta, ¿no? No hay... Es que, Marta, quizás eso sería otro día un debate sobre urbanismo, ¿no? Sí, porque por hoy eso. era como hablar de arquitectura, no entra dentro de realmente. esta... Es que el urbanismo es muy confuso, es muy complejo. Pero es interesante porque veo que evidentemente. Que hay un eso da pa' un mes, hombre. hay un pulso ahí de que la gente le preocupa esto. Pero eso ¿no? es otro, a ver, si quieres lo hacemos. Yo creo que he cumplido mi trabajo, que era, Muy bien. que era moderar este debate. Darles las gracias por su asistencia. Yo creo que el objetivo era poner a hablar a 4 arquitectos en torno a una serie de temas, ¿no? No vamos a arreglar el mundo, o no se pretende arreglar el mundo, ni siquiera arreglar Nerja, si es que hay que arreglarla. Lo que se trata es de hablar ante el público y que algunas de las ideas que aquí se hayan podido expresar y que aquí hay personas que pueden coger su libreta y haber tomado nota y no mañana, pero quizá dentro de 1 año o de 10 años empezar a trabajar sobre esas ideas, pues me parece positivo. Creo que es lo interesante. Es como cuando hablas con unos amigos en un café y se habla sobre temas y luego nos levantamos, nos vamos y al día siguiente no, pero a lo mejor algún día una idea que allí se ha hablado, se ha comentado, esa chispa se aplica, ¿eh? Y era el objetivo que se pretendía aquí. Y también hablar un poco pues, del tema de la creación en Nerja, aunque Bernardo decía que el arquitecto no es un artista, pero es un creativo, sin duda, eso sin duda. Muchas gracias por su asistencia y invitarles a que vengan dentro de 2 meses a la próxima mesa redonda. Gracias al museo, que nos lo he dicho antes, por acogernos y por organizar este evento. Buenas noches. Muchas gracias.